Dios les bendiga. Seguimos en la serie Varón y Hembra los creo. Y hoy vamos a ver la vida de Caleb. Antes de empezar, quisiera que hiciéramos una oración. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias. Quiero pedirte que tú seas quien hable a mi vida, que tú seas quien hable a los corazones de cada joven en esta mañana. Bueno, quisiera que fueras por tu Biblia y la abrieras allá en Números capítulo 13, verso 1 y verso 2. Y dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En Números 13:6 menciona de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Cuando Dios dice a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra de Canaán, son enviados los representantes de cada familia, y estos eran príncipes. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran los mejores, que eran los más preparados, eran aquellos que de alguna forma iban a influenciar positivamente a su familia, a su descendencia. Caleb, joven, era uno de los espías enviados por Moisés para investigar, para explorar la tierra de Canaán. Caleb también, déjame decirte que era un soldado, pero también a la vez era un pastor, y fue uno de los dos únicos adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra de Canaán. Caleb es una referencia y es una analogía de cómo deben de ser los jóvenes de hoy. Analicemos algunas características de la vida de este personaje. ¿Qué significa Caleb, joven? Te pregunto en esta hora. ¿Qué significa Caleb? Este nombre, Caleb, viene de un origen hebreo, el cual dice Keleu, que significa perro, lo cual le otorga el significado de fidelidad y de ser tenaz. Caleb, en su personalidad, era un hombre fiel, era un hombre tenaz que iba tras sus objetivos. No sé cuántos de ustedes tienen un perrito en casa o un perro como mascota. Algunos son de un temperamento agresivo, otros perritos son dóciles, son tiernos, pero la mayoría de estos animales, si tú tienes uno en casa, son fieles. Tenemos ejemplos de varios perros. Yo en casa tenía un perrito, una mascota, al cual le llamábamos Peluchín, y era un perro muy, muy tierno, muy fiel. Yo me daba cuenta cómo este perrito, cuando salían mis hijos, él los esperaba, y no se ponía en la ventana y estaba ahí hasta que ellos llegaran. Tenemos el ejemplo de varias historias de perros que fueron fieles, y quisiera mencionarte algunos de ellos. En este caso tenemos a Hachi, este perro que esperó a su dueño durante años en la estación de tren, y ahí lo estuvo esperando y esperándolo, pero su dueño nunca regresó, y este perro fue fiel esperándolo ahí hasta que murió de viejo. Isaías, quisiera que abrieras tu palabra, la palabra de Dios, en Isaías 56, verso 10 y verso 11. A lo cual dice la palabra: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son ñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho.
cada uno por su lado. En ese tiempo, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando a aquellos atalayas, aquellos personajes que Dios había puesto para que avisaran al pueblo. Pero Dios les dice que eran unos perros mudos, soñolientos. ¿Por qué? Porque en Isaías 56:12 dice: venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Joven, tú y yo muchas veces tenemos que ser como Caleb. Recuerdo que en una ocasión me encontré dos cachorritos en la calle y pues los llevé a casa. Estos cachorritos eran de la misma camada, los llevé a casa y los empecé a criar. Empezaron a crecer estos perritos y pues con el tiempo uno estaba más grande que el otro, más desarrollado, comían lo mismo, pero estaban gorditos. Cuando alguna persona visitaba la casa, estos perritos, pues uno de ellos ladraba y ladraba, pero el otro, pues no, se acercaba a la gente y no hacía nada, no ladraba. Entonces me pude dar cuenta que uno de esos perritos era un perro mudo. Y yo quiero decirte en este momento, joven, si tú tienes un cachorro o tienes un perrito en tu casa, no solamente es como mascota. Ese perrito te tiene que servir para que si alguien llega a tu casa empiece a ladrar, empiece a avisar, empiece a advertirte tal vez de algún peligro. Pero si no lo hace, ¿para qué te sirve? Para nada. Por eso el profeta Isaías hacía esta comparación hacia aquellos atalayas, hacia aquellos personajes que Dios había puesto. Hoy yo quiero decirte que Dios requiere de jóvenes como Caleb, jóvenes que sean atalayas, jóvenes que adviertan del peligro, jóvenes que hablen y vivan la palabra en sus vidas. Jóvenes que sean fieles a Dios, que sean fieles a la palabra de Dios, que sean tenaces en la palabra de Dios. Dios, déjame de comentarte, no quiere jóvenes soñolientos. Hoy en día los jóvenes, ¿qué te puedo decir? No tienen aspiraciones. Muchos en estos días de pandemia, pues, ¿cómo se la pasan? Ahí en casa, encerrados, muchos sin hacer nada, muchos tal vez se la pasen durmiendo, pero Dios no quiere que tú como joven seas flojo. Dios no quiere que tú estés estático. Dios quiere que tú te muevas, que seas ese joven dinámico, ese joven tenaz, ese joven fiel. Dios quiere que tú, joven, te levantes y empieces a resplandecer, empieces a reflejar la luz de Cristo. Dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque tu luz ha venido. Joven, yo quiero animarte a que te levantes, a que dejes esa comodidad que tienes en tu vida. Levántate, recobra ánimos, toma fuerza, porque ha nacido la gloria de Jehová sobre ti. Es tiempo de levantarse, joven. Es tiempo de que la luz de Dios, la luz de Cristo, brille en tu vida. Dios a ti te ha puesto como atalaya. A ti Dios te ha puesto para que te levantes. Caleb era un esclavo liberado. Cuando Caleb salió de Egipto, contaba con 40 años.
de edad aproximadamente. Él vio todos los prodigios que Dios había realizado, Dios con el pueblo de Israel. Caleb no tenía mente de esclavo. Caleb no tenía mente de esclavo. Él no añoraba volver a Egipto. Hoy muchos jóvenes tienen una mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque están en el camino de Dios, pero añoran estar en el mundo, añoran las cosas del mundo. No sé si tú has visto o llegaste a ver aquellos elefantes que había en el circo. Aquellos elefantes, pues elefante es grande en su tamaño, en su proporción, pero los tienen atados a una cadena. Yo te pregunto, joven, en esta hora, ¿acaso el elefante no puede con su fuerza, con ese tamaño, liberarse de esa cadena, de esa estaquita que la ponen ahí en el piso? Sí se puede liberar, pero de alguna forma, cuando él creció, lo amarraron tal vez a un árbol grande, le pusieron una cadena y él quiso liberarse y no pudo. Y llegó el momento en que, pues, su mente se acondicionó a decir, no puedo. Y Dios en esta hora quiere decirte que tú no debes de tener una mente de esclavo. Tú no debes de añorar las cosas que hay en el mundo. Tal vez tú añores tener una profesión, tener una casa, tener una familia. Yo quiero decirte que no es malo. No es malo tener una casa, una familia. Pero dice la palabra de Dios que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos serán añadidas. En Números capítulo 13, versos 3 y 4, dice, ¿y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería volvernos mejor a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hay muchos jóvenes que en mi generación conocieron de Dios, pero hoy están en el mundo. Hoy están en el mundo, están perdidos, no quieren saber de las cosas de Dios porque tenían una mente de esclavo. Yo te invito a que permanezcas firme en el camino de Dios. ¿Por qué? Dice Colosenses 1:3 que tú debes de dar gracias a Dios porque Él te ha hecho partícipe de la gloria de Dios, de la herencia. Dios te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En Juan 8:36 menciona la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo te ha liberado, dale gracias porque Él pagó un precio. Romanos 8:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. Caleb no tenía una mente de esclavo. Entonces, joven, yo te invito, si Dios te ha hecho libre, busca la santificación, busca las cosas de Dios, busca las cosas que están arriba. No pongas tu mirada en las cosas del mundo. Otro punto que quiero tocar es, Caleb era un guerrero valiente ante la conquista. Sí, así como tú lo escuchas, Caleb era un guerrero valiente ante la conquista. En Números 13:30 menciona, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
subamos, luego tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb era un guerrero valiente. A él no le importaban los obstáculos, no le importaba enfrentarse a aquellos gigantes que él había visto cuando fue a reconocer la tierra. Él no le tenía miedo a aquellos habitantes, a aquellos gigantes que había en aquellas ciudades. Él sabía que tenía una identidad, él sabía quién lo había llamado. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿eres valiente ante la adversidad? ¿Tienes una identidad en Cristo? ¿Sabes quién eres? Si no tienes una identidad, déjame decirte que vas a ser un joven derrotado. Tú como joven, enfrentas los problemas que se te presentan o los evades. En esta etapa de tu vida debes de ser valiente. Si tú, como joven, no enfrentas los problemas, vas a vivir en la derrota. Caleb era un guerrero valiente. Me llama la atención las palabras que dice: subamos luego y tomemos posesión de ella. Fíjate, Caleb era un hombre no solamente valiente, sino era un hombre entusiasta. Él decía: subamos luego y tomemos por posesión la tierra que hemos visto. Él tenía ese ánimo en su corazón. Él tenía ese ánimo para conquistar esa tierra. Y tú debes de ser como Caleb, debes de tener ese espíritu, porque la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Joven, no te avergüences de dar testimonio de Dios. No te avergüences de Dios. Tienes que estar testificando con tu vida. Dios te ha dado muchas promesas en esta etapa, pero tienes que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que estar viviendo la palabra en tu vida, que la palabra de Dios se haga rema, que tú la estés viviendo, que tú la estés compartiendo con otros. Caleb, joven, no era un hombre que se metía en las emociones. Caleb era un hombre, un joven que no se metía en las emociones. Si te das cuenta, cuando Moisés manda a reconocer la tierra, eran 12 espías, pero 10 de ellos dijeron: no, la tierra que vimos, la tierra que reconocimos, hay gigantes. Y se metieron aquellos jóvenes en las emociones, pero Caleb no. Caleb no se metió en las emociones, sino por el contrario, cuando vio que el pueblo empezó a murmurar, empezó a hablar mal de aquella tierra, dice la palabra de Dios que rompió sus vestidos, y les dijo: no, la tierra donde fuimos es tierra que fluye leche y miel. Caleb no se dejó envolver y no dijo: ay, pobrecitos de nosotros, sí es cierto lo que ellos dicen. No, Caleb tomó una decisión. Yo quiero decirte, joven, que tú no te debes de meter en las emociones. Debes de ser como Caleb. Debes de ser un hombre valiente. Caleb dijo: subamos luego y tomemos la tierra que Dios nos ha dado. Caleb
también era un hombre con un espíritu diferente. Te repito, Caleb era un hombre con un espíritu diferente. Números 14:24 menciona: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué quiere decir cuando Caleb tenía un espíritu diferente? Pues simple y sencillamente él tenía una actitud diferente que los demás. Él tenía una actitud diferente. Números 14:38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. De los 12 espías, nada más 2 quedaron con vida y 10 murieron. Pero 2 quedaron con vida porque tenían esa actitud diferente. Déjame decirte, joven, que Caleb era un hombre de fe. Repito, joven, Caleb era un hombre de fe. Y hoy Dios requiere de jóvenes que estén llenos de fe, que tengan una actitud diferente, Números 14:9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Caleb sabía en quién había creído. Caleb sabía quién era Dios, porque él había conocido a Dios de cerca. Caleb tenía una relación con Dios. Hoy yo te pregunto a ti, ¿conoces a Dios? ¿Tienes una relación? ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres un joven de fe? Caleb en ese tiempo decidió seguir a Dios. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que a Él se acercan a Dios, crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú, joven, tienes que ser un hombre de fe y tienes que agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caleb recibió una promesa y la esperó por 45 años. Dios quiere hombres de fe. Dios quiere hombres que esperen sus promesas. Caleb fue un hombre paciente. Fíjate, pasaron 45 años para que se cumpliera esa promesa. ¿Qué promesas te ha hecho a ti, joven? Dios. ¿Qué promesas te ha dado a ti como joven? ¿Las estás esperando? ¿Estás siendo paciente? ¿O eres de aquellos jóvenes que Dios les promete algo y se desesperan y dicen: ¿cuándo van a llegar esas promesas? Tienes que aprender, así como Caleb, tú debes de aprender a ser paciente, a caminar pacientemente en los caminos del Señor. No debes de desesperarte, sino de ser paciente, estar ahí tranquilo. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Caleb era de edad de 45 años, vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice Josué 14, verso 7
y 9. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, cuando Moisés manda a Caleb, él da esa información tal como lo vio. La dio detalladamente. Pero tenía 40 años. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová me habló estas palabras. Cuando Jehová me habló estas palabras. Pero aquí me llama la atención algo, joven. No solamente Caleb fue paciente, no solamente Caleb esperó las promesas. Aquí me llama la atención, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Hoy en día, tú como joven debes de tener el espíritu de Caleb. ¿A qué voy? ¿Qué quiero decirte? Hoy, si hacemos una encuesta entre los jóvenes de esta generación y le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y te van a contestar, no, es que, híjole, ya estoy grande, ya estoy viejo. Ahora los papeles se han invertido. ¿Por qué? Yo estando en esta semana con unas personas jóvenes, estábamos hablando de la edad y me decían y comentábamos, no, es que ya me siento grande, ya me siento cansado. Fíjate, tenían 22 años. Se sentían cansados. Y hoy se han invertido esos papeles. Caleb a sus 85 años, fíjate, a sus 85 años decía, tal es mi fuerza, como cuando era de 40 años. Tal es mi fuerza. ¿Te imaginas a una persona con 85 años? ¿Conoces a alguna persona con 85 años? Tal vez tienes a tu abuelito, joven, tú tienes a tu abuelito, ahí en casa todavía te vive, ¿verdad? Y nos demuestran que la gente de antes era más arrojada, era más intrépida. Pero hoy en día los jóvenes vienen a hacer lo contrario. Ya se sienten viejos, ya se sienten derrotados, ya no quieren luchar, ya no quieren salir adelante. Dicen, ya estoy viejo. Y muchos tienen 20 años, muchos tienen 18 y no han conseguido sus objetivos, no han cumplido el propósito que Dios les ha mandado. Es más, todavía ni forman una familia y ya se sienten derrotados. Caleb tenía ese entusiasmo y yo te invito a que tomes ese entusiasmo, esa parte de Caleb. Estás joven, tienes fuerzas, tienes vidas por delante. Lucha por tus objetivos, pero también lucha con la ayuda de Dios. Lucha con la ayuda de Dios. Su palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Yo te invito, yo te exhorto para que veas ese punto en tu vida. Caleb, cuando tenía esos 85 años, dice, dame pues ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste. Estas palabras se las estaba diciendo a Josué en aquel día que los anaseos están ahí. Caleb fue con Josué y le dijo, dame este monte. Y Josué le dio esa parte, ese monte de Hebrón. Y no solamente se lo dio, Josué bendijo a Caleb. Josué bendijo a Caleb
y le dio ese monte por heredad. Por tanto, dice la palabra de Dios que Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Joven, yo quiero también decirte algo. Y tal vez voy a ser muy repetitivo. Fueron 12 espías a reconocer la tierra. Y solamente 2 quedaron con vida. Yo quiero invitarte, joven, a ti que me estás escuchando, que tengas un Josué a un lado. Un Josué va a ser aquel amigo, va a ser aquella persona con la cual tú te vas a identificar. Va a ser aquella persona que va a compartir la misma fe, que va a compartir los mismos anhelos de buscar a Dios. No te juntes de personas, no te rodees de personas que murmuren en contra de Dios. No te juntes con personas que van a hablar mal de Dios. Dios a ti te ha hecho muchas promesas. Busca personas, busca Josués que estén a tu lado, que te inspiren, que te ayuden, que te motiven, que te digan, vamos adelante. Cuando tengas los problemas, cuando tengas las dificultades, busca a esos jóvenes, búscalos, rodéate de jóvenes, jóvenes que te inspiren, para que tú el día de mañana puedas inspirar a otros. Caleb, fíjate, era un hombre que recordaba las promesas. Pasaron 45 años. Yo quiero preguntarte a ti que me estás viendo en este momento, ¿qué promesas te ha dado a ti Dios en particular? ¿Qué promesas te ha dado? ¿Las recuerdas o porque no se han cumplido ya quedaron en el olvido? Joven, vamos a echarle ganas. Yo te invito para que sigas adelante. Caleb también era un hombre perfecto. Caleb era un hombre perfecto. ¿Qué quiere decir? Era un hombre cabal, era un hombre justo, era un hombre consagrado, era un hombre fiel a Dios. Y tú, joven, que me estás escuchando, ¿eres como Caleb? ¿Eres perfecto? ¿Tienes palabra? ¿A qué me refiero que si tienes palabra? Cuando dices, voy a seguir a Dios con todo mi corazón, ¿lo estás haciendo? Caleb no era un hombre de doble ánimo, no. Él lo que decía, lo que pensaba, lo hacía y lo cumplía, lo llevaba a la práctica. Hoy en día, cuando voy a poner el ejemplo, cuando alguien va y pide algo, pues ¿qué tiene que hacer? Pide algo en una tienda, pues le tienen que hacer firmar un pagaré, una letra. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos hombres que piden no tienen la palabra, entonces los tienen que forzar para que con esa palabra, con ese pagaré los obliguen a pagar. Tú, joven, tienes que ser un hombre de palabra. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No debes de ser un hombre que no cumpla la palabra, tu palabra. Caleb, ya por último, joven, quiero decirte que bendijo a sus generaciones. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 15, del verso 13 al verso 19. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Teimán. Talmai, hijos de Anac, de aquí subió contra los que moraban en Debir.
Caleb bendijo a sus generaciones. Y yo quiero decirte, joven, que tú debes de ser un parteaguas para tus generaciones. Tienes que ser un parteaguas para tus generaciones. Tus generaciones tienen que ser diferentes. Tienen que ser generaciones que busquen a Dios. Caleb se esforzó y conquistó la tierra prometida y la dio a sus hijos. Sus hijos la heredaron. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás esforzándote o te estás quedando a medio camino? Dice la palabra de Dios que tú te debes de esforzar y ser valiente. ¿Cómo quieres que sean tus generaciones? ¿Quieres que sean una generación como tu generación? Hoy, esta generación, pues, quiero decirte con todo respeto, es una generación de ninis. ¿Qué quiero decir esto? Ni oran, ni leen la palabra de Dios, ni quieren acomedirse a nada. ¿Tú quieres que sean así tus generaciones? ¿O quieres que tus generaciones sean que busquen a Dios, que anhelen a Dios, que amen a Dios, que prediquen a Dios? Te dejo esta pregunta, pero yo sí quiero decirte, tus generaciones, joven, tienen que ser diferentes, pero para eso tú tienes que ser un Caleb, un joven esforzado, un joven valiente. Y ya para terminar, joven, ¿tú quieres ser como Caleb? ¿Quieres ser fiel a Dios? ¿O quieres seguir siendo el mismo? Si tú quieres ser como Caleb, yo te invito en este momento a hacer una oración. Y que tú le digas: Dios, ayúdame a ser como Caleb. Ayúdame a ser como Caleb. Gracias, joven. Vamos a hacer una oración y espero que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de los jóvenes que están escuchando. Ayúdalos, bendícelos, Padre. Dios, tú nos exhortas para que seamos como Caleb. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser tenaces, Padre Celestial. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, a renovar nuestra mente, que no tengamos una mente de esclavos. Dios, ayúdanos a ser, quiero pedirte que los jóvenes sean jóvenes llenos de fe, que sean unos jóvenes pacientes, que sean unos jóvenes esforzados. Bendícelos, Padre, y gracias te doy por todo lo que tú nos has dado. Padre, que los jóvenes de hoy en día tengan unas generaciones diferentes. Bendícelos para que ellos se esfuercen en tu camino, para que ellos se esfuercen en buscar tu palabra. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, Dios les bendiga, Dios les guarde y reciban un fuerte abrazo.